ya deberían estar aplicando las pymes este 2025. Miles de empresas tendrán que cumplir este año con hasta 7 nuevas obligaciones laborales. Algunas, como el canal de denuncias o los planes de igualdad, ya están en vigor. Los planes de igualdad, auditorías, canal de denuncias. 6 obligaciones laborales que los negocios con más de 50 empleados deben aplicar este 2025. Las empresas de 50 o más empleados han visto sus obligaciones laborales crecer ampliamente en los últimos 2 años, aumentando la carga de trabajo para los negocios con asalariados. Entre todas las obligaciones, como expertos laboristas, destacamos 7 de estas. Entre ellas, como novedad, se encuentra la entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, AAI, a quien habrá que informar de nombramientos y ceses de los responsables del canal de denuncias, es decir, el gestor del canal. Este sistema se reguló a través de la Ley 2/2023 y se diseñó para que empleados, clientes y proveedores puedan denunciar posibles irregularidades o incumplimientos legales mediante la creación de un sistema interno de información en las empresas o canal. Ahora, desde el pasado 1 de septiembre, entra en vigor la AAI, a quien será necesario notificar dichos nombramientos, por lo que los negocios deberán estar pendientes de posibles novedades al respecto. Uno sería la cuota de solidaridad. Desde enero de 2025 se introduce una cuota de solidaridad a los salarios más altos para reforzar el sistema de pensiones, aquellos que superan la base máxima de cotización. Esta se fija en función del exceso de los rendimientos de trabajo por cuenta ajena sobre la base máxima de cotización que se establezca en los presupuestos generales de cada año. Un incremento del 0,92% en la cotización para aquellos ingresos que se sitúen entre la base máxima de cotización y un 10% por encima de dicha base. Un aumento del 1% en la cotización para los ingresos que van desde un 10% por encima de la base máxima hasta el 50% y una subida del 1,17% en la cotización para los ingresos que excedan el 50% por encima de la base máxima de cotización. El porcentaje se incrementará anualmente 0,25 puntos hasta el año 2045 y se distribuirá entre la empresa y la persona trabajadora en la misma proporción que las contingencias comunes. Luego están las novedades en el canal de denuncias. El canal de denuncias estableció una Ley 2/2023 para las empresas con más de 50 empleados. Este buzón o sistema interno de información debe permitir a los empleados o cualquier persona que haya tenido una relación laboral o comercial con la empresa denunciar posibles incumplimientos legales o irregularidades de forma confidencial. Se diseñó así para favorecer la protección del denunciante y debe ser gestionado por un responsable o entidad independiente, ya sea externa o interna, para gestionar las denuncias. En ese sentido, el pasado 1 de septiembre entró en vigor la AI, a quien habrá que informar de la incorporación o cese de los responsables de la gestión de las denuncias según las fuentes laboristas. Asimismo, el Real Decreto 1001/2024, que dio forma inicialmente a esta figura, establece lo siguiente: los nombramientos y ceses tanto de las personas físicas como de las personas integrantes del órgano colegiado que hayan sido designadas como responsables del sistema interno de información deberán ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, AAI, en un plazo de 2 meses a partir de la fecha de puesta en funcionamiento de dicha autoridad. Protocolo LGTBI. Otra de las últimas obligaciones para las empresas de más de 50 trabajadores deberán incluir en sus protocolos de actuación contra el acoso un conjunto de medidas y recursos específicos contra la violencia hacia este colectivo, legislado por la Ley 4/2023. Es obligatorio desde el pasado 2 de marzo de 2024. Según establece la normativa, se amplían las causas de discriminación en las relaciones laborales a partir de factores como la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de las necesidades sanitarias específicas de las personas LGTBI. Y para evitar su aparición en el ámbito laboral, los negocios deben desarrollar este procedimiento. En este caso, la ley recoge sanciones de entre 200 y 150.000 euros que la inspección podrá imponer a partir de este marzo. Luego estaría el protocolo de desconexión digital. El artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales establece para las empresas tener un procedimiento o protocolo de desconexión digital que permita garantizar a los empleados el descanso establecido por la ley. Mediante este documento deben exponer las medidas llevadas a cabo por la empresa para establecer estas pautas de desconexión que vienen protagonizando un aumento de los casos en los tribunales por motivos laborales. En este caso, las sanciones por incumplimientos pueden ir desde los 751 euros hasta los 7.500 euros. Luego estarían los planes de igualdad. Otra obligación laboral para las empresas con 50 o más empleados que deben cumplir desde 2023 es la negociación e implementación de un plan de igualdad con la representación de los trabajadores. El plan tiene que incluir medidas específicas que permitan garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a partir de un diagnóstico previo de la situación de la plantilla e incluye un procedimiento de actuación que también sea efectivo frente al acoso sexual y por razón de sexo. Según
Las leyes laborales, uno de los principales cambios que trajo consigo la implementación de los planes de igualdad es que excluyen a las empresas que no cuenten con este procedimiento de contratar con la Administración u otras entidades pertenecientes al sector público. Asimismo, el plan debe incluir como mínimo proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Según establece el propio servicio del Ministerio de Igualdad, las medidas puestas en marcha tendrán que ser evaluables y alcanzar objetivos concretos. Su incumplimiento está sancionado con multas de hasta 225.000 euros. Luego estaría la auditoría retributiva y registro. Otra obligación para estos negocios es la aplicación de una auditoría retributiva como parte del plan de igualdad. Esta se realiza a partir de un registro retributivo para establecer si el sistema de salarios en la empresa cumple con el principio de igualdad efectiva. De no ser así, hay que identificar y corregir aquellos aspectos que no estén aplicando criterios que permitan evitar la discriminación en materia de sueldos. Para ello, se realiza una valoración de los puestos de trabajo que permitan establecer medidas medibles y aplicables en caso de que sea necesario. En este sentido, cabe recordar que el registro retributivo debe reflejar las medidas aritméticas y medianas de las agrupaciones de los puestos de trabajo que tengan un valor igual en la empresa, acompañadas de una justificación de las diferencias salariales en caso de que la media o mediana de las retribuciones totales es superior en un sexo respecto al otro o al menos el 25%. No cumplir con la auditoría retributiva es una infracción grave, según la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social lisos, que conlleva multas de entre 626 euros y 7.500 euros. Luego estaría la cuota de reserva para personas con discapacidad. Las empresas también deben tener al menos el 2% de los puestos de trabajo de empresas con 50 o más empleados, que deben estar ocupados por personas con discapacidad. No es una novedad, pero muchos negocios desconocen las alternativas que pueden aplicar en caso de no cumplir con este cupo. En caso de no cumplir con esta proporción, la plantilla, las empresas pueden solicitar a la autoridad administrativa la autorización para aplicar alguna de las medidas alternativas previstas legalmente, entre las que se encuentra contratar un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad, la realización de donaciones económicas a fundaciones o asociaciones que promuevan la formación e inserción laboral de las personas con discapacidad o la constitución de un enclave laboral a través de la suscripción de un contrato con un centro especial de empleo. Aclarado este tema de las 7 obligaciones laborales que ya deben ser aplicables en las pymes este 2025. Vamos a pasar a otro de los temas interesantes también. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, ha elaborado un informe acerca de la carga burocrática que soportaron los negocios durante el 2024. Los autónomos y las pymes obligados a adaptarse a 60 nuevas normas mensuales en 2024. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE ha elaborado un informe acerca de la carga burocrática que soportaron los negocios durante el 2024. Los autónomos y las pymes se adaptaron a 60 novedades regulatorias al mes durante 2024. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE ha presentado el informe La producción normativa en 2024, un estudio que revela un alza de un 5% en el número de normas que afectan a autónomos y pymes tramitadas durante el año pasado frente a las aprobadas en 2023. Según datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, se aprobaron un total de 719 normas de distinto rango, una cantidad elevada de regulación que implica cerca de 2 nuevas normas por día natural o 60 novedades normativas publicadas por mes. Según la COE, para el tejido empresarial, adaptarse y mantenerse al día con la legislación vigente supone una dedicación considerable de recursos y esfuerzos, lo que puede impactar negativamente en su competitividad. Los autónomos adaptaron a 2 nuevas regulaciones al día en 2024. Si bien para desarrollar con seguridad la actividad económica es necesario que autónomos y empresas puedan disponer de un marco jurídico estable y confiable, España cuenta con un alto nivel regulatorio. Como detalla el documento, este volumen de actividad legislativa sitúa al año 2024 como el quinto, con la cifra más elevada de la última década, inmediatamente después de 2015, 2021, 2022 y 2020, con una producción similar al mes en este último año. En lo que respecta a los reales decretos ley, hay una reducción significativa en la cantidad de documentos desde el año 2020, con 39 RDL aprobados a raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Durante este periodo, el Gobierno también aprobó medidas para mitigar los efectos de la DANA del pasado otoño que afectó a varias regiones. En este sentido, durante el año 2022 se aprobaron 20 reales decretos ley. En 2023 esta cantidad se redujo a 8 y en 2024 experimentó un ligero aumento, alcanzando los 11.
Sin embargo, el texto subraya que su proporción sobre el total de normas con rango de ley creció al 46% en 2024 frente al 32% de 2023, lo que el informe atribuye a una continua justificación de la necesidad urgente para legislar. Asimismo, la COE destaca también como aspecto relevante para comprender el ritmo de publicación de las normas el análisis de la distribución temporal de las normas con rango de ley, ley orgánica, ley y real decreto ley a lo largo del año. Durante el año pasado hay un cierto equilibrio con solo una o dos normas aprobadas por mes frente a la cantidad de reales de decreto ley, considerando un aspecto definitorio del ejercicio 2024, la aprobación de normas a través de la figura del real decreto ley, fundamentándose en la urgencia de estas. Más del 60% de las empresas europeas cita la regulación como una barrera para la inversión. En el documento, la patronal también recuerda el enfoque One In, One Out o principio de compensación que introdujo la Comisión Europea en 2012 para reducir la carga burocrática que soportan los negocios por medio de la eliminación de una regulación existente por cada nueva aprobada. Según los informes del Draghi 2024 y LECTA 2024, la reducción de las cargas administrativas es una pieza clave para devolver competitividad a las empresas dentro del continente. Se aboga también por la reducción de cargas administrativas como vehículo para la recuperación del dinamismo económico en el continente, para el refuerzo de nuestro mercado interior y garantía para una mayor competitividad en un contexto global altamente competitivo. Además, la Dirección General de Gobernanza Pública elabora anualmente un informe sobre la reducción o aumento de las cargas administrativas en cada uno de los departamentos ministeriales. Sin embargo, un informe de seguimiento realizado en 2023 en el marco del acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de enero de 2015 señaló, tras evaluar 70 normas publicadas ese año y confrontarlas con las medidas de los planes de simplificación, que la aplicación del principio de compensación evitó un aumento de las cargas regulatorias. Por su parte, la patronal empresarial europea publicó que más del 60% de las empresas cita la regulación como una barrera para la inversión. Se reclama de manera urgente que la Unión Europea se comprometa de manera clara con la reducción de las cargas administrativas para los negocios. Para ello, la patronal definió 68 acciones concretas que la Unión Europea debería poner en marcha durante este 2025 para reducir la burocracia y las barreras regulatorias, así como el coste excesivo que supone el cumplimiento de las normativas para autónomos y pymes en todo el espacio europeo. El exceso de regulación en España tiene un coste de 70.000 millones de euros. El Instituto Juan de Mariana presentó en Madrid su informe La curva del Laffer regulatoria, en el que analiza el impacto del exceso de regulación en nuestra economía. Según el estudio, esta carga actúa como un impuesto oculto, carga que genera un coste económico de 70.000 millones de euros anuales, equivalente a 1.470 euros por ciudadano o 4.410 euros por hogar. Aclarado este tema, vamos a otro. Un nuevo estudio señala que más de medio millón de empresas inscritas en el registro mercantil no presentaron sus cuentas anuales en los 2 últimos años. La mayoría apenas alcanzan 5.000 euros de capital social. Más de medio millón de empresas no presentaron sus cuentas anuales en los 2 últimos años. En España actualmente existiría un alto número de sociedades fantasmas, es decir, negocios que no tienen actividad ni cumplen sus obligaciones contables. Según datos de un nuevo estudio, 517.189 empresas no habían presentado sus cuentas anuales en los 2 últimos años, principalmente por encontrarse inactivas, lo que supone el 40% de las empresas que se encuentran registradas. Como apunta el informe, las sociedades inactivas pueden ser empleadas con fines fraudulentos o como sociedades pantalla. Asimismo, la mayor parte de estas se encuentran encuadradas en 2 sectores: el de la construcción y actividades inmobiliarias y comercio. Como contables, los negocios se pueden enfrentar a sanciones derivadas por no cumplir con sus obligaciones contables, tales como la presentación de cuentas anuales, pese a tratarse de empresas inactivas. En la mayor parte de las empresas presenta un capital social inferior a 5.000 euros. Se considera una sociedad fantasma una mercantil que, a pesar de seguir inscrita en el registro, no tiene indicios de actividad y, en particular, no inscribe su depósito de cuentas en el registro mercantil, publica balances a pesar de ser obligadas a ello. El estudio también segmenta a estas empresas inactivas en función de su capital social como aspecto significativo de estas sociedades inactivas. Atendiendo a la mayor parte de los negocios, casi 7 de cada 10 empresas analizadas, 65%, presenta un capital social inferior a los 5.000 euros. Por otro lado, un 6% cuenta con un capital social entre 5.000 y 10.000 euros y cerca del 10% de entre 10.000 y 60.000 euros. Este porcentaje es similar al de aquellas que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.
sectores en los que se ubican estas sociedades fantasma. En cuanto a los sectores a los que pertenecen, la cuarta parte de las empresas se encuentra en construcción y actividades inmobiliarias, en comercio algo más del 21%. A estos sectores les siguen servicios empresariales con un 14% de los negocios. A partir de ahí, el informe detalla por regiones los territorios donde se localiza un mayor número de sociedades fantasma. Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el mayor número de este tipo de empresas con un 19%, un 18,5% y un 17% del total respectivamente. Como contrapunto, Cantabria es la comunidad autónoma donde el estudio señala un menor número de sociedades fantasmas, sin contar Ceuta y Melilla. La ley establece que una empresa debe disolverse si permanece inactiva durante más de un año. Las sociedades inactivas mantienen la obligación de presentar las cuentas anuales en el registro mercantil y de llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio. Además, la norma, artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que una empresa debe disolverse si cesa en su actividad, para lo que se toma como referencia permanecer sin actividad durante más de un año. En concreto, la inactividad de la empresa que la obliga a su disolución también se puede medir por medio de causas legales como las siguientes: el cese de la actividad durante más de un año, la conclusión del negocio que constituye el objeto social del mismo, la imposibilidad de llevar a cabo esta actividad o finalidad por la que se constituyó, la paralización de órganos sociales que impiden su funcionamiento en la práctica real, pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, o reducción del capital social por debajo del mínimo legal establecido, o reducción del capital de la sociedad por debajo de la cifra mínima exigida por la ley, o por otras causas fijadas en los estatutos. La falta de presentación de las cuentas anuales, que puede ser sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, podría saldarse con multas que van desde los 1.200 euros a los 60.000 euros, como se informa. Aunque en el caso de las pymes de mayor tamaño o volumen de facturación, esta cuantía puede elevarse hasta los 300.000 euros por cada año de retraso si generan más de 6 millones al año. Estas obligaciones son inherentes incluso si se les revoca el número de identificación fiscal NIF, puesto que las empresas continúan dado que siguen vigentes en el registro mercantil. En ese sentido, cabe recordar que los procedimientos llevados a cabo por el ICAP recaudaron el año pasado cerca del doble por incumplimientos en el depósito de cuentas anuales. Los costes para liquidar una empresa pueden alcanzar un mínimo de 300 euros. Firmar y acreditar la disolución a través de escritura pública y registro en el registro mercantil es necesario para liquidar la empresa, añadiendo un coste para el negocio debido a los trámites. Una empresa en torno a 3.000 euros de capital social y patrimonio neto cero puede tener un coste mínimo de unos 300 euros. Fuentes especializadas señalamos que en función de la complejidad del caso, la cuantía puede superar los 1.000 euros. Además, para proceder a la liquidación y cierre definitivo de la empresa es necesario dar de baja al negocio y también a los administradores en el censo de empresarios, presentando la declaración del modelo 036. El Supremo aclaró recientemente los criterios para ser una sociedad pantalla. Como informamos, el Tribunal Supremo también aclaró en 2 sentencias qué criterios sirven para evaluar el uso de una sociedad interpuesta o pantalla, que refuerzan la línea seguida por Hacienda. En este sentido, serán objeto de análisis las estructuras en las que el socio es el único trabajador y controla totalmente la sociedad. No existen medios materiales ni personal contratado. La facturación procede de un único cliente vinculado y el único objetivo es evitar salir del régimen de módulos o pagar menos en el impuesto de sociedades.